Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto al Dr. David Watts, Dave Smith, John Rosenstern y el Dr. Don Paul Gray y ustedes. Estamos muy alegres de tenerles con nosotros. Estamos estudiando el gran libro de Romanos y bueno, en las últimas programaciones hemos estado estudiando realmente ha sucedido así la unción del Espíritu Santo. Sí. Y la mayoría de las iglesias jamás han sentido la unción del Espíritu Santo. Eso es correcto. Ni siquiera una vez. Nunca. Realmente no saben lo que es, no saben de lo que se habla. Y las personas no pueden ser salvas a menos de que haya una unción en el mensaje que llega a ese corazón y esa vida. Y por eso oro, más que cualquier otra cosa que haya podido orar. El Señor dijo a través del gran profeta Zacarías, me parece que fue, no por espada o por ejército, sino por mi espíritu, dijo Jehová de los ejércitos. Así que eso es así de simple, por mi espíritu. No, caballeros, no viene fácilmente, no viene rápidamente, no es un simple hecho, es algo muy santo que Dios unja a un ser humano para predicar su palabra y que alcance el corazón de una persona, y es la razón por la cual a lo largo de esta programación de televisión, en ocasiones el Espíritu de Dios se mueve, y cuando se mueve aquí, se mueve allá, donde quiera que esté, no importa dónde estén o cuándo, se mueve en ese corazón y esa vida. La Escritura en Zacarías sigue en los próximos versículos, habla de mover montañas. Eso es lo que puede mover a la gente. Dr. Gray hizo la pregunta al final del programa de ayer. Y él preguntó, ¿ungirá Dios cualquier cosa? Pensé en los primeros 3 versículos de 1 Corintios 13, el capítulo de amor, pero habla de grandes dones del Espíritu Santo, pero dice sin amor. Entonces, tiene que ser la motivación correcta y solo puede lograrse por el Espíritu Santo. Estamos hablando del amor ágape, no es eros o fileo, sino que es el amor ágape y solo se puede desarrollar en la persona como fruto del Espíritu, por el Espíritu. Así es, por el Espíritu de Dios. Y eso es lo que tenemos que tener, o la iglesia es simplemente otra reunión. Tenemos que tener la unción del Espíritu Santo. Y cuando mi papá fue a una ciudad llamada Wisner, Luisiana, al noreste de Luisiana, a edificar una iglesia y extendió, bueno, fue una carpa, no creo que fue una carpa, y bueno, me parece que tal vez sí lo fue una carpa, y Jerry Lee Lewis, yo iba con él y mi madre, y nosotros íbamos con mi papá y proveíamos la música, ¿no? Tocábamos y llenábamos ese lugar. Bueno, no podía entrar una persona más. No sé si llegaban para escuchar a Jerry Lee cantar, porque él podía cantar. Y él pues estaba viviendo para Dios en ese momento. Así que él vio a muchas almas salvas y había una familia en esa comunidad, 5 hermanos. Y todos vivieron allí con la excepción de otro que vivía en Natchez, Mississippi. Era un contratista. Y recuerdo que un sábado en la mañana, la puerta se abrió y vi a un Chevrolet que llegó y era el vehículo de Bob, uno de los 4 hermanos que habían entregado su corazón a Cristo, y todos lo habían hecho y habían vivido vidas que, bueno, Bob era un oficial de policía en Natchez, Mississippi durante 1 o 2 años. Cuando necesitaban una cantina que la limpiasen, no pedían un equipo, sino un hombre, Bob Hubert. Él podía limpiar ese lugar.
Y bueno, yo vi cuando él salió del vehículo, ni siquiera apagó el vehículo. No apagó nada, ni cerró la puerta. Entró a la puerta donde estábamos nosotros y yo no podía entender lo que estaba sucediendo. Mi papá estaba allí, yo no entendía lo que él decía. Y finalmente entendí. Él estaba diciendo, yo pensaba que no iba a sobrevivir, pero lo hice. Lo logré, pude. Uno de esos hermanos le había disparado y matado a su primo. Fue en esa atmósfera donde mi papá levantó aquella carpa y esos 4 hombres fueron salvos. Y eso básicamente mató a su primo. Cada sábado en la noche se embriagaban y esa era la vida que ellos llevaban, embriagarse todo el tiempo. Y ellos peleaban y sucedía frecuentemente, pero ese sábado en la noche en particular no dejaron la pelea, sino que continuaron. Y uno de los caballeros, no voy a decir el nombre, salió con una pistola o una escopeta y lo mató. Y lo que Bob Uriel estaba diciendo era porque ellos cuando lo habían juzgado y fue al juzgado, el juez le dijo, si en algún momento usted es libre y uno de estos hombres, cuando usted salga de la prisión, si sale en algún momento, y estos hombres le van a matar y no hay nada que yo pueda hacer para detenerlo. Tienen que entender eso, no puede volver a este lugar. Entonces, lo que sucedió fue que el hombre que había matado al hermano de Bob, que era su primo, llegó a la ciudad porque escuchó que Bob había salido y no estaba en la ciudad ese día, ¿no? Entonces él fue a visitar y Bob pues pasó por la casa de una prima, me parece que fue, y abrió la puerta y allí se encontró con el hombre que había matado a su hermano. Y él dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque él dijo, Bob era un hombre fuerte, lo hubiese podido matar con su mano derecha. Un hombre muy, muy fuerte. Y este hombre que había matado a su hermano casi se desmaya porque él había escuchado de que Bob no había estado allí, él iba a poder llegar, visitar e irse rápidamente y no fue el caso. Entonces él dijo, hermano Schwager, hablando con mi papá, él dijo, yo pensé, ¿y qué voy a hacer si yo casualmente me encuentro con ese hombre otra vez? Porque habían contratado a hombres para matarlo, de hecho. Lo estaban tratando de matar y no lograron, gracias a Dios, hacerlo. Y yo no sabía qué iba a hacer. Eso fue antes de ser salvo. Y él dijo, cuando yo lo miré, yo dije, Señor, ayúdame, ayúdame. Todo cambió en ese momento, él dijo. Amén. Yo lo abracé y él empezó a llorar, a llorar. Wow. La unción del Espíritu Santo opera de una manera misteriosa, inesperada. Amén, así es. Aquí estaba Bob, quien luego se convirtió en un predicador, pero Bob estaba allí con los brazos alrededor de este hombre que había matado a su hermano y había jurado, lo voy a matar cuando lo vea, donde quiera que lo vea. Pero él dijo, algo cambió en mí. Algo cambió en mí y le dijo él al hombre que había matado a su hermano, no tienes que temer de mí. Pero eso fue la unción del Espíritu Santo. Amén. Por eso él llegó a la casa gritando y glorificando a Dios. Sí. Luego entendimos lo que había sucedido, ¿no? Pero 4 de esos hermanos entregaron su corazón a Cristo. Así es. Y esa es la unción del Espíritu Santo. Dios puede hacer eso en la vida de las personas. Sí. Muchas personas han sido dañadas. Bastantes personas que han tenido cosas trágicas suceder en sus vidas y se han vuelto amargos al punto de odiar a la gente. Eso es lo que el Espíritu de Dios puede hacer en el corazón de la persona que se lo permite. Y solamente el Espíritu de Dios lo puede hacer. Sí, ese es el poder del Evangelio. Uno de mis mejores amigos en
Al final de los 70, su padre estaba trabajando en una gasolinera a lo largo de la carretera Interestatal 10. Mi amigo era el más grande de 4 hijos, pero no era muy grande, tenía como 8 años de edad en ese entonces. Uno de los asesinos en serie más prolíficos, él y su socio pasaron por esa gasolinera y mataron al padre de mi amigo. Él rogó por su vida y lo mataron a sangre fría por como $30 que había en la caja registradora. No había mucho dinero. Hubieran podido llevarse el dinero, pero lo mataron porque eran sadistas y eran asesinos en serie. Bueno, ellos con el tiempo fueron arrestados y fueron encarcelados por sus crímenes, y la madre de mi amigo era una dama muy piadosa, muy pentecostal y piadosa. Ella visitó a ese hombre en la prisión, al hombre que había matado a su esposo y que la dejó viuda, con 4 niños pequeños, y le dijo que lo había perdonado. Y trató de orar por él para que aceptara a Dios porque estaba preocupada por su alma, y él no quiso escuchar lo que ella tenía que decir, pero le predicó tratando de que él recibiera, le escribió cartas, y ese es el poder del evangelio. Así La es. gracia de Dios puede cambiar el corazón de alguien, y la gente que ha sido dañada de una manera tan terrible. La madre de mi amigo allí estaba, era una viuda a una edad muy joven con 4 niños pequeños, pero perdonó al hombre que mató a su esposo. La religión no lo puede hacer eso. Solamente la unción del Espíritu Santo lo puede Amén. hacer. Así es. Eso es Así lo es. único que puede penetrar el corazón de alguien y causar ese tipo de perdón, ese perdón como el de Dios. Bien, tenemos que ir a la pausa y no se vayan porque hay más que tenemos que decir, y permítame motive a otros a sintonizar la programación, y yo le prometo lo siguiente: bendecirá sus corazones y bendecirá el suyo. Usted puede ser un misionero en cierta manera. Bien, ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Durante la pausa, he estado sintiendo esto en las últimas programaciones. Sí. La presencia de Dios y el Espíritu del Señor. Y yo siento que hay algunos entre ustedes que están sintonizando, que necesitan al Señor. Y saben que así es. Y yo quiero orar con ustedes en este momento. Su mundo puede cambiar. Conforme al Espíritu de Dios toca su corazón, y lo que sienten en este momento, ese es el Señor. Y Él le ama. Quiero que entienda eso. Él le ama. Él pagó un precio muy grande por su alma para que puedan ser salvos. No tiene que morir eternamente perdido. Puede hacer del cielo su hogar eterno. Y yo voy a orar en este momento. Y yo quiero que ustedes repitan esta oración conmigo y créanlo con todo su corazón. Los hermanos aquí van a ayudarle a orar. Y usted dice: hermano Swaggart, vamos a orar en este momento y voy a poder ser salvo. Sí, es exactamente lo que estoy diciendo. Y quiero reiterarle una vez más: Dios le ama. Y su vida no ha sido lo que puede ser los últimos años. Y empeorará a menos de que usted permita que el Señor entre a su corazón. Y Dios le ama. Quiero reiterarlo una vez más: Él le ama. Y yo quiero que usted lo diga conmigo y créalo. Esa es la llave. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora oremos. Padre que estás en los cielos. Padre que estás en los cielos, Yo vengo a ti yo vengo a ti
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados. La vida que he llevado. La vida que he llevado. Las cosas que he hecho. Las cosas que he hecho. Por favor, perdóname. Por favor, perdóname. Y límpiame. Y límpiame. Con tu preciosa sangre. Con tu preciosa De sangre. toda injusticia. De toda injusticia. Con mi boca. Con mi boca. Yo confieso. Yo confieso. Al Señor Jesús. Al Señor Jesús. En mi corazón. En mi corazón. Yo creo. Yo creo que Dios resucitó a Jesús. que Dios resucitó a de Jesús los muertos. de entre los muertos. Y Él vive. Y Él vive. En este momento. En este momento. Yo acepto a Jesucristo. Yo acepto a Jesucristo como el Salvador de mi alma. como el Salvador de mi alma. Y le hago. Y le hago el Señor de mi vida. el Señor de mi vida. Y de acuerdo a su palabra. Y de acuerdo a su palabra. Que no puede mentir. Que no puede mentir. Soy lavado. Soy lavado. Soy limpio. Soy limpio. Soy perdonado. Soy perdonado. Yo soy salvo. Yo soy salvo. Alabado Dios, alabado Dios, Alabado Dios. alabado Dios. Ahora, yo quiero que llamen a alguien hoy y díganles, cuéntenles o visítenles. Dígales que ha entregado su corazón a Cristo. Eso le fortalecerá y le ayudará. Y yo quiero que usted haga eso. No tiene que hacerlo para ser salvo, pero sí le fortalecerá. Eso se los prometo. Alabado Dios, alabado Dios. No hay nada en el mundo como una persona que viene a Cristo, que entrega su corazón y su vida al Señor. Escuché a Dave contarlo, nunca me canso de escucharlo, cómo el Señor le salvó. Usted era miembro de una iglesia, Lo fui. ¿no? Y un hombre fiel a la iglesia, ¿no? Sí. Pero no No. era salvo. Yo fui al altar en una iglesia bautista cuando tenía 8 o 9 años de edad, pero no me dijeron nada de ser un pecador, la necesidad de arrepentirme de mis pecados, aceptando a Cristo como Salvador. Solo me preguntaron, ¿crees que Jesucristo existe? Les dije, claro que sí. Yo he sido criado en la iglesia, yo he escuchado esa historia. Esencialmente lo que hice fue unirme a una iglesia. Unas semanas después fui bautizado en agua, pero no fui salvo de verdad hasta 9 años después. Y aún había algo adentro de mí clamando por una realidad. Tiene que haber algo mejor que esto, solo existiendo de día a día. Una pequeña iglesia, una pequeña ciudad en el sureste de Missouri. Fui a la iglesia, alguien me invitó a la iglesia, fui con él, era una iglesia pentecostés. Primera vez que había ido a una iglesia pentecostés. Me asustó, pero sentí algo que fue real. Y básicamente le dije, Señor, yo quiero lo que ellos tienen. Y así fui salvo. ¿Fue eso acaso en Reed Springs? Reed Springs, Missouri. Yo sé dónde está eso. Sí, sí. Eso fue un mes antes de comenzar a la Universidad de Missouri. Un mes. Y si no hubiese tenido al Señor, en ese momento no estuviese aquí el día de hoy, ¿no? No. Estoy seguro que no estuviera aquí hoy. Wow. Pero la misericordia de Dios, la misericordia cambió mi vida. Hablamos de la unción del Espíritu de Dios en los últimos programas. Yo recuerdo que fui a varias de sus cruzadas en Filadelfia, Cleveland, Ohio, Pittsburgh, Pensilvania y otras localidades. Pero fui con algunos hermanos a la cruzada de Cleveland y una de las damas que estaba con nosotros no era salva, era una jovencita y su madre era una cristiana. Ella pensó que yo era un poco exagerado con todo eso. Me llamó un fanático y yo dije, soy culpable. Algunas personas pueden ser arrestadas por ser cristianas, pero no hay evidencia para probar que lo son. Pero en mi caso, yo era muy devoto y luego fuimos a la cruzada y el Señor se movió poderosamente y yo vi a esa jovencita a lo largo de los servicios. Cómo poco a poco el Espíritu Santo obró en ella y lágrimas comenzaron a salir y ella dijo, ¿por qué estoy llorando? Por la unción del Espíritu que finalmente pudo penetrar y ella fue al llamado al altar y recibió a Cristo. Ese es el poder de Dios, no puede hacerse por las obras de justicia. Es el mover y la operación del Espíritu Santo y eso nos atrae y revela el pecado y después da la solución hermosa que Jesucristo murió en la cruz. John, tu mamá y papá eran judíos, ¿no? Mi padre era judío, mi madre Tu no. papá era judío. Bueno, ¿hubo alguna oposición al Señor Jesucristo en tu hogar de parte de tu papá?
No, y eso es lo más fascinante. Mi madre, durante la guerra, estuvo bajo la ocupación alemana y mi abuelo, su Ella padre, era que murió de francesa, enfermedad ¿no? durante la guerra, ella era francesa católica romana, pero ellos pudieron salvar a 21 judíos, tenían una granja muy grande, así que tuvieron a 21 judíos. Mi abuelo trabajaba clandestinamente, se hizo ella sensible al pueblo judío. Irónicamente, después de la guerra, mi padre estuvo en una base, después de haber sido exiliado de Alemania, regresó con la fuerza militar estadounidense a través de la propuesta Friendly como ciudadano americano. Estuvo en una base al final de la guerra en Nancy, Francia, donde mi madre vivía. Se conocieron, se enamoraron y ella no estuvo en contra de casarse con él porque ella era sensible al problema judío. Para resumir la historia, mi padre, yo lo vi a él crecer en cuanto a nosotros ser criados aprendiendo acerca de las cosas de Jesucristo, pero nunca estuvo en contra, pero nunca participó tampoco. Pero cuando finalmente fue salvo, muchos años después, ¿Y cómo como en sucedió eso? 1979, bueno, varias cosas. Mi madre lo desafió a leer la Biblia. Y, bueno, usted es un hombre inteligente, léala. Aparentemente él aceptó el reto, leyó la palabra, pero una mujer evangelista en un programa de televisión, y no sé qué programa era, y hasta este día no podemos recordar quién era esa mujer, pero ella estaba predicando el evangelio fuertemente en una cadena cristiana en ese entonces, y penetró el corazón de mi padre. Él comenzó a llorar y mi madre le dijo, ¿por qué estás llorando? Y él le dijo, bueno, yo creo que Jesucristo es Dios. Y él le recordó cómo ella lo desafió a leer la Biblia y esa fue la conclusión. Pero la unción del Espíritu Santo, yo vi a ese hombre que tenía una historia estamos hablando de persecución, ¿verdad? Y de problemas en Alemania. Él escapó de Alemania, vivió un estilo de vida muy financieramente rico, perdió todo. Viajó a Inglaterra, estuvo un año allá con gente que no conocía, vino a los Estados Unidos, entró a la Fuerza Militar de los Estados Unidos poco después, peleó por Estados Unidos porque él creía en la libertad que Estados Unidos le ofrecía al mundo contra la tiranía de Adolfo Hitler. Aprendió que su familia fue asesinada en el Holocausto, conoció a mi madre y luego él se encontró en un trabajo en los Estados Unidos criándonos. Él no era ignorante de Dios, pero él se hizo más agnóstico acerca de Dios cuando el Espíritu Santo comenzó a moverse sobre él, como él dijo durante ese programa. Y yo creo que el Espíritu de Dios estaba tratando con él toda nuestra vida. Mi madre solía decir, sean pacientes con él, compartan el Evangelio con él, no lo obliguen, permitan que el Espíritu Santo haga su obra. Una mujer muy sabia, y cuando finalmente recibió a Cristo, cambió completamente. Wow. Él aceptó el llamado de orar por usted todo y cada día. Y yo no creo que él se perdió ni un día. Porque cuando yo Hermoso. me mudé para acá, él se aseguraba de hablar conmigo, me decía, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede ahí abajo? No quería escuchar de nada más excepto de Jesús. Yo estoy bien con el Señor. ¿Qué está pasando con el Señor? Decía. Y él inmediatamente andaba sin rodeos. Él le amaba a usted y usted tuvo una gran parte en su vida. Tal vez estoy siendo un poco jactancioso de él, pero él leyó todo lo que usted escribió de cubierta a cubierta. Él leía completamente. En las mañanas mi madre decía que no se podía acercar uno a él porque él estaba leyendo. Y él leía todos los comentarios. Y él preguntaba cuándo iba a salir el próximo. Alguien Y yo le regaló pedí a usted el que lo libro de firmara. Pablo que yo escribí. Sí, Creo que me lo contaste o alguien me dijo que dijo, Sí, él es lo el mejor disfrutó. libro que he leído en toda mi Jim vida. Bull, sí. Y después, cuando estaba tratando de traducir la Biblia de estudio del expositor en alemán, él iba a tomar ese proyecto, pero por supuesto ya para entonces era muy anciano y él se había enfermado, así que ¿Y él dijo cómo que no podía. fuiste salvo, John? Hermano Swagger, yo, habiendo crecido inicialmente en la Iglesia Católica Romana, cuando mi madre y todos los demás verdaderamente nacieron de nuevo, aún éramos muy jóvenes y el Evangelio fue predicado en nuestra casa. Yo, por supuesto, fui atraído a las cosas del mundo cuando fui joven, pero yo sentí muy temprano que el Señor me estaba atrayendo a las cosas de Dios. Y en mi adolescencia, a mitad de mi adolescencia, yo me comprometí con el Señor Jesucristo mientras Él se movió en mi corazón y se me reveló. Mi hermano fue salvo y él, por supuesto, trabajó junto con Ruth Fisher después de que terminaron de trabajar con Catherine Coleman. Y yo vi cosas grandes del Señor, pero una vez más la unción del Espíritu Santo me atrajo y me reveló el pecado y me dio la solución, Jesucristo. Se nos terminó el tiempo. No se pierda la próxima programación. Y estamos agradecidos por lo que el Señor hizo hoy. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos.
en un estudio en la palabra.